Hola, este es mi videoensayo sobre el cortometraje La culpa probablemente, dirigida por Michael Labarca y fotografiado por Freddy Matos. A primera vista, este cortometraje podría ser considerado como uno sencillo, viniendo desde un espectador, pero considerando los aspectos técnicos elementalmente del departamento de fotografía, nos podemos dar cuenta en sus planos. Para iniciar, sus planos tienen una composición muy simétrica que centra las emociones del personaje. Como podemos ver aquí, siempre hay una tendencia a encerrar al personaje en el centro del cuadro, posicionando la atención del espectador en él, lo que hace que las emociones del personaje contrasten un poco con la composición que, si bien es simétrica, es lo que nos produce al espectador es como tranquilidad, pasividad, como que nada está fuera del lugar, por lo cual existe un cierto nivel de quietud, pero esto contrasta con las emociones que los personajes logran transmitir a la audiencia. Esto es algo muy parecido a lo que hace Wes Anderson en las películas Moonrise Kingdom y Rushmore. En Moonrise Kingdom vemos que siempre hay composiciones centradas, muy simétricas, con espacios no totalmente en blanco, sino blanco considerando la ambientación como parte importante del cuadro, para dar un poco más de contexto a la historia y así poder dar contraste también. Otra película de Rushmore, la que vemos aquí, también usa estas partes de simetrías bastante características de Wes Anderson, lo cual hace pensar que esta película es como inspirada en la forma de dirigir y también hacer sus propuestas fotográficas de Wes Anderson. En esta escena en particular, al separar la escena con un eje en partes iguales, el espectador es el que elige o decide qué parte de la escena va a tener su mayor tiempo la atención. Entonces crea un poco de interacción con el espectador, porque le dejas libre el camino de interpretación. En cuanto a la óptica utilizada en este cortometraje, vemos que son lentes esféricos en su totalidad, no hay ningún lente anamórfico en este filme, y yo diría que son lentes de entre un 24 milímetros y un 35, porque se siente, o sea, se puede percibir que el espacio físico en donde grabaron no es muy amplio. Entonces el usar lentes un poco más angulares te favorece al campo de visión al serlo un poco más grande, y al deformarlo un poco también te da una perspectiva de más espacio y no te comprime tanto dentro de la escena. Y en cuanto al movimiento de cámara, vemos que no hay mayor movimiento, todos son planos estáticos en trípode súper estables, lo que también tiene que ver con el feeling de esta historia, porque al ser una historia de un poco más de contemplación, no tienes que estar moviéndote tanto, porque no hay escenas de acción, nada de eso. Entonces el tener planos estáticos te ayuda a centrarte en el trama principal, que es un trama bastante personal, por lo cual la idea de tener planos estáticos es bastante buena. En cuanto a la luz y a la estética en sí de este cortometraje, vemos que el ambiente es muy contrastado y a la vez tiene un tinte azul. El azul como tal en la teoría de colores expresa frío, melancolía o hasta depresión, y más o menos va con el desarrollo del personaje de la madre de la niña, que está conflictuada con su relación con el hombre que llega a escena. Entonces sí vemos un ambiente bastante deprimente y melancólico en toda la casa de la señora. Entonces el tener este tinte y esta luz bastante contrastada te da esa sensación de frío, de soledad. También es interesante ver el contraste que existe con la iluminación interior y la exterior, porque el interior es bastante azul, como ya dije, pero el exterior juegan con la luz cálida de los autos que pasan. Entonces te da la sensación de que dentro de la casa no hay mucha vida, pero fuera de ella sí. Entonces te deja como que en el limbo, esperando que algo suceda, como que esas luces que pasan constantemente por la ventana te hablan un poco más de la historia, como que hay algo más allá y que no todo está dentro de la casa. Aquí también, apoyado en ese uso de las luces de los carros que pasan por las ventanas, se ve que las sombras juegan un rol importante en esta producción. Comúnmente las sombras
se ven en películas de terror o de drama bastante, como thrillers psicológicos, porque las sombras se asocian con la proximidad de algo no tan bueno para el personaje. A mí me da a sentir que estas sombras utilizadas, especialmente esta que estamos viendo, con el pasar del auto, es como que nos establece un beat bastante marcado de un cambio de emotividad en toda la película. Entonces es una forma muy interesante y no muy común en este tipo de cine de mostrar que algo va a suceder, porque como ya dije, en la mayoría de sombras que yo he visto en cine de terror, y es para establecer misterio o que algo se va a aproximar o que algo importante va a suceder en la historia. Las sombras es algo bastante común en el cine, pero sobre todo el terror, así como lo utilizó Hitchcock, como aquí podemos ver. Es un elemento icónico en el cine que no necesariamente está asociado con el cine de un cine un poco más independiente o contemplativo como el que tenemos aquí,